¿Ya lo tenemos? Vamos a leerlo. Ponga mucha atención para que pueda sintonizarse bien con el mensaje que quiero compartirles. La mano de Jehová vino sobre mí y me llevó en el espíritu de Jehová. Me puso en medio de un valle que estaba lleno de huesos y me hizo pasar cerca de ellos por todo en derredor. He aquí que eran muchísimos sobre la faz del campo, y por cierto, secos en gran manera. Y me dijo: hijo de hombre, ¿vivirán estos huesos? Y dije: Señor Jehová, tú lo sabes. Me dijo entonces: profetiza sobre estos huesos y diles: huesos secos, oíd palabra de Jehová. Así ha dicho Jehová el Señor a estos huesos: he aquí, yo hago entrar espíritu en vosotros y viviréis. Y pondré tendones sobre vosotros y haré subir sobre vosotros carne, y os cubriré de piel, y pondré en vosotros espíritu y viviréis. Y sabréis que yo soy Jehová. Profeticé pues como me fue mandado, y hubo un ruido mientras yo profetizaba. He aquí un temblor, y los huesos se juntaron cada uno con su hueso. Y miré, he aquí tendones sobre ellos, y la carne subió, y la piel cubrió por encima de ellos, pero no había en ellos espíritu. Y me dijo: profetiza al espíritu, profetiza, hijo de hombre, y di al espíritu: así ha dicho Jehová el Señor, espíritu, ven de los cuatro vientos y sopla sobre estos muertos y vivirán. Y profeticé como me habían mandado, y entró espíritu en ellos y vivieron, y estuvieron sobre sus pies un ejército grande en extremo. Me dijo luego: hijo de hombre, todos estos huesos son la casa de Israel. He aquí ellos dicen: nuestros huesos se secaron y pereció nuestra esperanza y somos del todo destruidos. Por tanto, profetiza y diles: así ha dicho Jehová el Señor, he aquí yo abro vuestros sepulcros, pueblo mío, y os haré subir de vuestras sepulturas y os traeré a la tierra de Israel, y sabréis que yo soy Jehová. Cuando abra vuestros sepulcros y os saque de vuestras sepulturas, pueblo mío, y pondré mi espíritu en vosotros y viviréis, y os haré reposar sobre vuestra tierra, y sabréis que yo Jehová hablé y lo hice, dice Jehová. Dios bendiga su palabra, amén. Pueden sentarse, por favor. Hoy quiero llevarlos a reflexionar sobre esto, en el sentido, hermanos, de que quiero que veamos el tema. ¿Cómo dice el tema? Tenemos que poner a Dios en primer lugar en nuestra vida. Otra vez lo decimos, tenemos que poner a Dios en primer lugar en nuestra vida. Es muy importante, hermanos, que nosotros hagamos una valoración cada día, cada vez que Dios se manifiesta en nuestras vidas. Si tienes esperanza y confías, todo lo puedes. Todo. Si tienes esperanza y confías, todo lo puedes. Miren, hermanos, cuando leemos este pasaje, algunos teólogos dicen que esta lectura de la profecía de Ezequiel, ellos dicen que es una metáfora. Así lo presentan ellos, como una metáfora de la restauración del pueblo de Israel. Ustedes saben, porque nos llegan noticias de todas partes, que los judíos es un pueblo muy poderoso económicamente. En cuanto al ejército de Israel, son los mejores pilotos del mundo. En cuanto a su seguridad nacional, es el país con la mejor protección que hay en el mundo. Israel, el pueblo de Israel es un pueblo pequeño, es una geografía pequeña, pero es un pueblo, hermanos, que está rodeado de enemigos. Y a eso se refiere. Y el profeta utiliza en esta visión una metáfora, o Dios hace ver al pueblo de
de Israel de esta manera. Los huesos secos son precisamente la casa de Israel. Así lo dice lo que hemos leído. Dígalo conmigo, los huesos secos son la casa de Israel, son el pueblo de Israel, los judíos como los conocemos nosotros. Y los sepulcros de los que aquí hace referencia son las naciones del mundo. A eso se refiere. Dice, haré subir de vuestras sepulturas. A eso se refiere. Por eso los teólogos afirman que esto es una metáfora. Habla de una visión, habla de huesos secos, habla de un valle. Cuando nosotros damos un análisis detallado sobre esto, hermanos, para poderlo entender, Ezequiel era hijo de un sacerdote de Israel y él también, por ende, también fue sacerdote. Pero el profeta Ezequiel, hermanos, fue uno de los profetas que Dios usó para animar al pueblo de Israel y para darles también un mensaje de esperanza a todo el pueblo cuando ellos fueron llevados cautivos a Babilonia por el gran imperio de Nabucodonosor, que en primera instancia fue dirigido por Nabopolassar, el padre de Nabucodonosor, el gran constructor de los jardines colgantes de Babilonia, que es una de las maravillas antiguas del mundo. Cuando el pueblo de Israel tuvo que ser llevado cautivo, fue por una causa que aquí lo vamos a estar conociendo, lo vamos a recordar. Dice, hermanos, que Ezequiel fue uno de los profetas que predicó al pueblo de Israel por 22 años en el desierto. 22 años predicándoles y predicándoles, pero el pueblo de Israel se volvió un pueblo, hermanos, rebelde. Se volvió un pueblo indiferente a las cosas de Dios. Se volvió un pueblo duro de corazón. A pesar de todas las bendiciones que Dios lo fue rodeando, a pesar de todas las bendiciones que Dios le fue proveyendo, ellos se volvieron rebeldes, hermanos, ante Dios. Esta es una profecía que Dios le dio a Ezequiel, precisamente, hermanos, sobre el retorno o el regreso del pueblo de Israel de la cautividad de manera definitiva. Porque aquí se nos habla de dos ocasiones que el pueblo de Israel es llevado cautivo. Primero en el tiempo de Nabucodonosor, cuando fue llevado a Babilonia, pero hay un regreso a medias. Muchos ya no regresaron. Pero después, en el año 70 de nuestra era, el general Tito, un general romano, destruyó Jerusalén, y es entonces cuando los judíos tuvieron que salir por necesidad a esconderse en todas las naciones que había en su tiempo. Esta visión entonces tuvo un doble cumplimiento. Primero, cuando fueron llevados cautivos a Babilonia, aproximadamente en el año 586 antes de Cristo, y segundo, en el año 70 de nuestra era, cuando Jerusalén fue destruida totalmente por el general Tito, un general romano, y todo Israel fue disperso por todo el mundo. Es a lo que se le llama la diáspora judía. Esta palabra diáspora, hermanos, significa dispersión. Fueron dispersos por todo el mundo. ¿Qué podemos entender de esto? Lo primero que yo puedo, hermanos, sacar como una deducción es que Dios siempre nos advierte de lo que no debemos hacer. Dígalo conmigo, Dios siempre nos advierte de lo que no debemos hacer. Porque Dios desea lo mejor para nosotros. Y Dios le advirtió al pueblo de Israel que si ellos no obedecían y guardaban sus mandamientos como lo había registrado en su palabra, todos ellos, dijo, serían dispersos por su desobediencia. Esta advertencia
fue precisamente dicha con mucha claridad por el gran líder Moisés, el libertador del pueblo de Israel cuando salieron de Egipto. Y eso fue en el año 1405 antes de Cristo. Vaya conmigo, por favor, para que usted y yo verifiquemos esto en Deuteronomio capítulo 28. Deuteronomio capítulo 28. Deuteronomio capítulo 28, versículos 64 y 66. Fíjese lo que dice la palabra, léalo despacio conmigo. Mire lo que dice la palabra de Dios. Dice: y Jehová te esparcirá. ¿Por qué dice ahí? Por todos los pueblos, desde un punto extremo de la tierra hasta el otro extremo, y ahí servirás a dioses ajenos que no conociste, ni tú ni tus padres, al leño y a la piedra. Ni aun entre estas naciones descansarás, ni la planta de tu pie tendrá reposo, pues ahí te dará Jehová corazón temeroso y desfallecimiento de ojos y tristeza de alma. Si ellos no obedecían la palabra, Moisés les advirtió. No es lo que Dios quería para ellos, pero Dios siempre nos advierte, hermanos. Siempre nos dice que debemos tener cuidado. Si guardares mis mandamientos y los pusieres por obra, dice, te irá bien a donde quiera que vayas. Si me aman, dijo el Señor Jesús, guarden mis mandamientos. Eso nos da a nosotros un blindaje espiritual, nos da un blindaje material, nos da un blindaje en cuanto a lo físico también. Desgraciadamente, hermanos, el pueblo de Israel fue muy necio y bastante terco para no hacer caso a todos estos señalamientos, hermanos, a todos estos señalamientos que Dios le hizo a través de los profetas. Fíjese nada más usted, hubo otros profetas, aparte de Ezequiel, hermanos, que también fueron mensajeros de esta profecía, como Jeremías, como Amós, como Isaías y como Zacarías. Por eso les digo que Dios siempre nos advierte, porque Él desea lo mejor para nosotros. En el año 630 antes de Cristo, el profeta Jeremías también les dio este mensaje. Vaya conmigo a Jeremías capítulo 30, versículo 11. Jeremías capítulo 30, versículo 11. Le dice Dios al pueblo de Israel a través del profeta Jeremías: porque yo estoy contigo para salvarte. ¿Quién dice? Jehová. Y destruiré a todas las naciones entre las cuales te esparcí. Pero a ti no te destruiré, sino que ¿qué? Sino que te castigaré con justicia. De ninguna manera te dejaré sin castigo. ¿Qué dice la Biblia, hermano? ¿Se acuerdan lo que dice la Biblia? Que Dios al que ama lo disciplina. Estos profetas, hermanos, advirtieron al pueblo de Israel que todo esto pasaría si ellos no obedecían la palabra de Dios. ¿Que Dios los amaba? Sí, y mucho. Esto es cierto, pero Dios les advirtió que jamás toleraría el pecado. Y hermanos, no debemos jugar con lumbre. Si usted sabe que está haciendo algo indebido, volvámonos a Dios. Si hay algo dentro de nosotros, nuestra conciencia nos acusa secretamente y nos dice: vuélvanse a mí y yo me volveré a vosotros. Dios, hermanos, es un Dios de amor. Dígalo conmigo: Dios es un Dios de amor. Eso es correcto, pero también es un Dios de justicia. Se lo dice al pueblo de Israel claramente. Claramente se los advierte. No podemos, hermanos, pecar contra Dios sin sufrir las consecuencias. No podemos pecar contra Dios sin sufrir las consecuencias.
Hay gente, hermano, que cuando quiere reaccionar es demasiado tarde. Mire, Satanás, hermano, siempre va a buscar la manera de distraernos hacia una necesidad o hacia un deseo. Siempre. Él va a buscar la manera de distraernos. A pesar de que somos bendecidos, a pesar de tener lo que necesitamos, a pesar de tener esas cosas bellas, una bonita familia, un buen negocio, un buen trabajo, una buena profesión, una buena esposa, un buen esposo, buenos hijos, pero Satanás siempre va a buscar la manera de distraernos hacia cierta necesidad o hacia un deseo. El mejor cuadro que tenemos sobre esto es cuando Adán y Eva, ustedes lo han de recordar, lo tenían todo en el huerto del Edén. Adán y Eva lo tenían todo en el huerto del Edén, no les faltaba nada. ¿Qué le dijo Dios? De todo podrán comer. Podrán ir a donde sea, al norte, al sur, al oriente, todo esto es de ustedes. Lo tenían todo. Y Satanás los distrae. ¿Y sabe con qué los distrae? Señalándoles lo que no tenían. A veces nosotros tenemos todo lo que necesitamos, pero Satanás viene a distraernos con cierta tentación o con ciertas cosas que no tenemos y caemos en la trampa. Y cuando reaccionamos es demasiado tarde y nos golpeamos la cabeza y decimos, pero si yo no necesitaba nada de esto, yo no sé para qué dije que sí. Yo no sé para qué lo compré, yo no sé para qué me metí en este problema si estábamos bien. Es que Satanás es astuto, que el Señor lo reprenda, amén, hermanos. Pero él es padre de mentira. Satanás es un mentiroso, es un engañador y siempre nos señala lo que no tenemos. Siempre nos va a señalar lo que no tenemos. Pero sabe una cosa, hermanos, que nunca Satanás nos va a señalar lo mucho que Dios nos ha bendecido y todo lo que tenemos ahora. Tenemos que valorar el tiempo, hermanos, porque este es un recurso de un valor infinito que no se puede recuperar. Es decir, no dejemos para mañana, después, hermano, no. Tenemos que valorar el tiempo, mis amados hermanos, porque este es un recurso de un valor infinito que no se puede recuperar fácilmente. En segundo lugar, cuando analizamos todo este cuadro completo, hermanos, Dios siempre tendrá cuidado de nosotros. Dígalo conmigo, Dios siempre tendrá cuidado de nosotros. Mire, hermano, Dios no se distrae. Acuérdense que el diablo todos los días habla con Dios. ¿Por qué cree que el diablo habla con Dios todos los días? Porque Él fue su creador. Dios creó a un ser que era la cuarta autoridad en todos los universos y en todo el cosmos y en todo. Y lo creó de tal manera que lo hizo hermoso por encima de todos los querubines, serafines y todas las autoridades celestiales. Por eso cuando se habla de él dice, oh, ¿cómo fue que caíste? Lucero de la mañana. Si él cuando abría sus alas, dice, piedras preciosas caían de él, porque fuiste creado para Dios y para servir a Dios. Pero ¿cómo fue que tu corazón se llenó de soberbia, de altivez? Cuidado, hermanos. Si ese ser que es creado por Dios a perfección absoluta no soportó la tentación, ¿dónde quedamos nosotros? Por eso es necesario caminar bajo el amparo de Dios. A Dios siempre debemos obedecerle, porque a Dios le agrada más la obediencia que nuestros sacrificios, que todo lo que hagamos. Pero mire, a pesar de todo lo que estaba profetizado contra el pueblo de Israel, Dios siempre tuvo cuidado de él. Dígalo conmigo, Dios siempre tendrá cuidado de nosotros. Dígalo. Siempre, hermanos. Dios siempre, hermanos, estará al cuidado de nosotros. Y mientras hay vida, ¿qué dice esta frase? Hay esperanza. Y si mantenemos nuestra fe
y nuestra confianza en Dios, veremos los cielos abiertos y veremos bendición de lo alto sobre nuestras vidas. Miren, hermanos, esta lectura, de una manera sencilla, diríamos que vemos al profeta Ezequiel que nos habla primero de una visión cósmica. Nos habla de un valle lleno de huesos secos, como les dije, es una metáfora. Nos habla de un ejército grande en extremo. Esto es lo que se llama, hermanos, una visión sobrenatural. Es muy preciso el profeta Ezequiel cuando dice, en lo que leímos nosotros, dice: el poder de Dios vino sobre mí y su espíritu me llevó a un valle que estaba lleno de huesos secos. Qué interesante que Dios nos hace ver nuestra realidad. Por eso el apóstol Pablo, haciendo un recordatorio de la valoración que hace el gran apóstol Pablo, dice: lo vil del mundo y lo menospreciado escogió Dios para avergonzar a los sabios. Cuando al Señor Jesús lo cuestionaban por la clase de personas que se rodeaba, bueno, es que Él escogió eso para mostrar que toda la gracia viene de parte de Dios, que no es de nosotros. Este valle, dice, estaba lleno de huesos secos. Esta visión nos habla, hermanos, que solo llenos del Espíritu Santo tendremos éxito. La visión no se puede llevar a cabo sin la presencia del Espíritu Santo en nosotros. El Espíritu de Dios dice: vino sobre mí. ¿Se acuerdan la frase del Señor Jesús que dijo: sin mí nada podéis hacer? Por eso dice: vino sobre mí. Es algo personal y me llevó en el Espíritu. Ahora, fíjense, hermanos, para poder entender la visión de Dios es necesario llenarnos de su Espíritu Santo. Solo llenos del Espíritu Santo tendremos éxito. Es importante, hermanos, que nosotros nos llenemos de la unción del Espíritu Santo. Ezequías, cuando ve esta visión, dice: el Espíritu vino, el Espíritu de Dios vino sobre mí. ¿Para qué, hermanos? Porque es lo que nos va a dar dirección. El Espíritu de Dios es el que nos da dirección. El Espíritu de Dios es el que nos da poder. El Espíritu de Dios es el que nos capacita. El Espíritu de Dios es el que nos da autoridad. El Espíritu de Dios es el que nos da seguridad. Y el Espíritu de Dios es el que nos da fortaleza. Cuando tenemos todas esas cualidades, hermanos, no hay nadie que pueda derrotarnos y avergonzarnos. Pero tenemos que dejar, hermano, que el Espíritu Santo nos guíe en esta tarea espiritual. Tenemos que dejar que Él tome control en nuestras vidas. ¿Se acuerdan ustedes lo que dice Zacarías capítulo 4, versículo 6? No es con espada, ni es con ejército, sino con mi espíritu, dice Jehová. Por eso habla precisamente el profeta Ezequiel y nos habla de un valle, un valle lleno de huesos secos. Vaya conmigo al versículo 8 si son tan amables. Y miré y aquí tendones sobre ellos, y la carne subió, y la piel cubrió por encima de ellos. Pero ¿qué dice? Pero no había en ellos espíritu. Hermanos, de nada sirve nuestra vida cristiana si no estamos llenos del Espíritu Santo. Usted dirá: hermano, ¿por qué será tan importante eso? Hermanos, es básico, porque nuestra lucha no es contra sangre y carne, sino contra principados. Cuando habla de los sepulcros, aquí el profeta en esta metáfora, según la hermenéutica, representa a las naciones del mundo, a donde Israel fue arrojado, donde el pueblo de Israel fue extendido y fue sacado fuera de su territorio. Los huesos secos en la Biblia representan la resurrección y la vida eterna.
Por eso los teólogos dicen que esto es una metáfora. Los huesos es lo que queda cuando la vida ha terminado. Y cuando algo está muerto por mucho tiempo, se pierde la esperanza de que no se vuelva a vivir. Por eso Dios le habla al profeta Ezequiel, hermanos, y le dice: ¿vivirán estos huesos? Ezequiel, ¿vivirán estos huesos? ¿Tú qué dices? Hubo un silencio total. Y el profeta Ezequiel le contesta muy sabiamente y le dice: Señor, solo tú lo sabes, Señor. Se fija cómo hay cosas en las que nosotros estamos limitados. Esta profecía, hermano, nos está hablando de la restauración de la casa de Israel. ¿Sabe usted que ahora ya Israel está en su tierra? Ahora Israel ya es una nación y están en su tierra. Muchos han regresado, de muchas partes del mundo han regresado, y ahora son más de 9 millones de habitantes en el territorio de Israel. Pero fíjese, ponga atención a esto. Pero aunque están ahí, son una gran potencia. Se cree que tienen el mejor ejército del mundo, como les dije. Están rodeados de enemigos terribles que todos los días los amenazan. La nación de Israel económicamente son muy poderosos. Eso es cierto. Pero desgraciadamente, hermanos, no tienen vida espiritual. Están muertos y muy lejos de Dios. Vaya conmigo, por favor, a Ezequiel capítulo 37, versículo 8. Y miré, he aquí, había tendones sobre ellos, y la carne subió, y la piel cubrió sobre cada uno de ellos, pero no había espíritu en ellos. La pregunta es: ¿cuándo, hermanos, Israel, la nación de Israel, volverá a tener vida espiritual? ¿Sabe hasta cuándo volverá Israel a tener vida espiritual? Hasta que reconozca al Señor Jesucristo como su Mesías. Hasta que reconozca al Señor Jesucristo como su Mesías. Entonces volverá a tener vida como una nación temible y poderosa que se alinea a los propósitos de Dios. Vaya conmigo, si son tan amables, Zacarías capítulo número 12, versículo 10. ¿Sabe cuándo se cumplirá esto? En la segunda venida de Cristo. En la segunda venida de Cristo se cumplirá esto. Zacarías 12:10, léalo conmigo, dice: y derramaré sobre la casa de David, se refiere a Israel, y sobre los moradores de Jerusalén. ¿Qué va a derramar? Dice: espíritu de gracia y de oración, y mirarán a mí, a quien traspasaron, y llorarán como se llora por un hijo unigénito, afligiéndose por él como quien se aflige por el primogénito. En ese momento el Espíritu de Dios vendrá sobre ellos. ¿Cuándo? Cuando Cristo venga nuevamente a la tierra en su segunda venida. No en el rapto, es otra cosa diferente el rapto. Esta es la segunda venida. Ellos lo reconocerán y sabrán que ese es el Mesías de ellos. Y así lo dice Zacarías desde hace muchos años. Ahora fíjense, hermanos, ya para terminar, Dios siempre cumplirá sus promesas porque Él es fiel. Dígalo conmigo: Dios siempre cumplirá sus promesas. ¿Por qué? Porque Él es fiel. No, hermano, a mí parece ser que Dios se olvidó. No, de la manera que menos te imaginas. Las personas que menos piensas son las personas que Dios va a usar para bendecir tu vida. El momento que menos imaginas. Solo hay que estar en el lugar correcto. Solo hay que estar en contacto con la persona indicada para que Dios derrame de su bendición sobre nuestras vidas.
Cuando el Señor regrese nuevamente a la tierra en su segunda venida, todo Israel lo reconocerá. Y llorarán y se lamentarán y se arrepentirán. Entonces el Espíritu de Dios vendrá sobre ellos. Es ahí, mis hermanos, cuando el pueblo de Israel volverá a tener vida y vida en abundancia. Pero esto será cuando el Espíritu Santo avive sus espíritus muertos. Lo leímos al principio, Ezequiel 37, vean lo que dice en el verso 13. Ya lo leímos, pero quiero que usted lo vuelva a releer. Y sabrán que yo soy Jehová, cuando abra vuestros sepulcros y os saque de vuestras sepulturas, pueblo mío. Por eso le pregunta, ¿vivirán esos huesos? Hermanos, a veces perdemos toda esperanza. Y pondré mi espíritu en vosotros, dice, y vivirán. Yo os haré reposar sobre vuestra tierra y sabrán que yo Jehová hablé y lo hice, dice Jehová. Mis hermanos, ¿qué podemos aprender nosotros de todo esto? Mire, hermanos, hay muchos cristianos que se han secado espiritualmente, desgraciadamente. Hay muchos cristianos que se han desviado del camino. Muchos. Hay muchos cristianos que se han quedado en la misma tibieza espiritual. Hay muchos cristianos que se han opacado, se han desanimado moral y espiritualmente. Han dejado su primer amor por diversas causas, por diversos motivos, por diversos factores. Por ejemplo, dejaron de congregarse como era su costumbre. Dejaron de orar. Dejaron de leer la Biblia. Dejaron de ayunar. Dejaron de ofrendar. Dejaron de diezmar. Dejaron de hacer tantas cosas buenas que hacían para la obra de Dios, de tal manera de que saben lo que deben hacer y no lo hacen, y ahora son indiferentes. Eso, mis queridos hermanos, es muy peligroso y muy arriesgado. Yo les digo, tengan cuidado. Es necesario volvernos al primer amor. Ahora somos desafiados a seguir adelante, a pesar de nuestra situación y a pesar de nuestras circunstancias adversas. Por eso Dios le dice al profeta Ezequiel: Ezequiel, predica mi palabra. Ezequiel, profetiza mi palabra. No te canses, háblale a estos huesos, predícales, no importa. Solo mi palabra los hará volver. Porque solo mi palabra podrá hacer que vivan estos huesos secos. Hermanos, tenemos un gran desafío como iglesia de Dios y jamás debemos darnos por vencidos. Ezequiel dice que vio un ejército de huesos secos. Jeremías 30, versículo 3, permítame nada más leérselos, porque aquí dice: vienen días, dice Jehová, en que haré volver a los cautivos de mi pueblo, Israel y Judá, y los traeré a la tierra que di a sus padres y la disfrutarán. Lo acabamos de leer, donde dice en el capítulo 36, y son tan amables, hermanos, por favor, ahí está enseguidita, no más de vuelta la hoja, o ahí en su misma hoja dice: y yo los tomaré de las naciones, 36, 24 de Ezequiel, y los tomaré de las naciones, y los recogeré de todas las tierras, y los traeré a vuestro país, esparciré sobre vosotros, dice, agua limpia, y serán limpiados de todas vuestras inmundicias, y todos vuestros ídolos los limpiaré, y les daré corazón nuevo, pondré espíritu nuevo dentro de vosotros, y quitaré de vuestra carne el corazón de piedra, y les daré un corazón de carne, y pondré dentro de vosotros, ¿qué dice ahí su Biblia? Mi espíritu, y haré que anden en mis estatutos y guarden mis preceptos y los pongan por obra. Habitarán en la tierra que di a vuestros padres, y vosotros serán mi pueblo y yo seré
vuestro Dios. Esta profecía se cumplirá en la segunda venida de Cristo. Todo ojo le verá. Por eso es muy importante, mis hermanos, que como cristianos tengamos la unción del poder de Dios. ¿Sabe que el apóstol Pablo, hermanos, es muy inteligente? Romanos 8, capítulo 11, por favor, búsquenlo ustedes. Eso es interesante que lo tengan. Fíjese lo que dice Pablo para que nosotros no andemos de creídos. Romanos capítulo 11, versículo 25 al 27. ¿Qué dice la escritura? Porque no quiero, hermanos, que ignoréis que, subrayo bien esto, dice Pablo, porque no quiero que ignoréis este misterio, para que no sean arrogantes en cuanto a vosotros mismos. Iglesia, no debemos ser arrogantes. Y mire lo que revela Pablo, que ha acontecido endurecimiento de Israel en parte, hasta que haya entrado la plenitud de los gentiles. Y luego dice, todo Israel será salvo, como está escrito: vendrá de Sión el libertador, que apartará de Jacob la impiedad, y este será mi pacto con ellos cuando yo quite de ellos sus pecados. Así que en cuanto al evangelio, son enemigos por causa de vosotros, pero en cuanto a la elección, son amados por causa de los padres. ¿Qué le parece? El endurecimiento del corazón de ellos nos favoreció a nosotros. Juan claramente nos lo regala cuando dice: a lo suyo vino y los suyos no le recibieron. Fíjese, a lo suyo vino y los suyos no le recibieron, mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios, los cuales, dice, no son engendrados de sangre, ni de voluntad de carne, ni de voluntad de varón, sino de Dios. San Juan capítulo 1, versículo 11 y 13. Los planes de Dios son perfectos. Dígalo conmigo, los planes de Dios son perfectos. ¿Sabe por qué usted y yo somos hijos de Dios? Porque Dios endureció el corazón de ellos. Por eso a lo suyo vino y los suyos no le recibieron, mas a todos los que creen en Él nos hizo hijos de Dios. Y si ahora somos lo que somos, se lo debemos a la gracia bendita de aquel que murió en la cruz del Calvario, porque los planes de Dios son perfectos. Glorifican el nombre del Señor, hermanos. No hay Dios como nuestro Dios. Hermanito, si usted no ha sido salvo, este es el momento para que reciba a Cristo como Salvador personal. Si usted ha estado postergando esto de la salvación para otro momento, se lo suplico, no lo haga. Está arriesgando la eternidad. Leí una frase que me dio mucha risa, pero es una gran verdad. La vida es corta y hay que gozarla. Y alguien le agregó y dijo: sí, pero el infierno es eterno y hay que evitarlo. La vida es corta y hay que gozarla, dijo, pero el infierno es eterno y hay que evitarlo. Yo no quiero hablar del infierno, hermanos. El problema es que la Biblia habla del infierno. El que no se halló escrito en el libro de la vida. ¿Qué dice esta Biblia? Desde hace más de 500 años que dice este libro esto. ¿Qué dice? El que no se halló escrito en el libro de la vida, ¿a dónde fue lanzado? Al lago de fuego, juntamente con Satanás y todos sus seguidores. Pero nosotros nos ha llegado la luz de justicia. ¿Cuántos creen, hermanos? ¿O cuántos quieren que sus tumbas brillen en la noche? Pues ya saben, reciban a Cristo como Salvador personal y llénense del poder del Espíritu Santo. Amén, hermanos.